Mateo capítulo 5, estuvimos considerando ya la semana pasada tres de las bienaventuranzas que menciona aquí. La primera es bienaventurados los pobres en espíritu, y lo que veíamos es que es la gente que reconoce la necesidad que tiene de Dios, esa gente que sabe que necesita a Dios, que sin Dios no somos algo, que somos tan pequeños, tan imperfectos. Eso es la pobreza espiritual, reconocer nuestra necesidad de Dios. Es la primera bienaventuranza. Y les decía que estamos en Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa pobreza espiritual, insisto, es reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Después dice, bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refiere? A aquellos que en algún momento nos hemos dado cuenta de que nuestro pecado nos ha separado de Dios, de que nuestro pecado nos ha alejado de Él, y entonces buscamos reconciliarnos, buscamos estar bien con Dios a través del arrepentimiento. El arrepentimiento, de una manera muy práctica, es dejar aquello que está mal, de arrepentirme o dejar esos pecados, y buscar hacer el bien, ¿no? Aborrecer el pecado, dejar las cosas pasadas y comenzar a hacer las cosas buenas. Eso básicamente nos habla de aquellos que lloran, aquellos que se contristan por el pecado que en algún momento se comete. Después, en el verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa mansedumbre es el obedecer a Dios, es el estar pronto para obedecer las cosas que Él nos manda, el obedecer su palabra. Vimos un salmo que nos hablaba de eso, pero no quiero llevarme mucho tiempo ya en esto para poder avanzar en lo demás. Y después el verso 6, Mateo 5, verso 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué se refiere esa hambre y sed de justicia? Entre algunas cosas, al deseo, un deseo que tenemos por hacer o por obedecer a Dios, el que tiene hambre y sed de justicia. Sabemos que el hambre y la sed no es un deseo, sino es una necesidad. De repente puede uno tener un antojo, se te antoja por ahí, no sé, algún pastelito, se te antoja alguna golosina, pero eso no es una necesidad. El hambre y sed se sienten por necesidad. Tu cuerpo necesita alimentarse, necesita hidratarse, y entonces es cuando uno tiene hambre y cuando uno tiene sed. Comúnmente, si uno ya comió y todavía queda por ahí, como decimos, un huequito, eso más bien es un antojo, eso ya no es una necesidad. Pero aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál sería la diferencia entre los mansos, es decir, aquellos que obedecen la palabra de Dios, y los que tienen hambre y sed, aquellos que ya se vuelve una necesidad? Que el manso está dispuesto a obedecer, aunque no nazca de él el deseo de hacerlo, pero está dispuesto. Es como decirle a alguien, oye, ¿me puedes ayudar a cargar? Digamos que llevamos algo pesado y le pedimos a alguien, oye, ¿me ayudas a cargar esto? Y él dice sí, y se acerca a nosotros y nos ayuda a llevar ese peso. Pero cuando ya se tiene hambre y sed, entonces ya nace de uno el decirle a esa persona, oye, ¿te ayudo? Necesitas que te ayude a cargar eso que estás llevando. Ya hay un deseo que sale de uno. Entonces, eh, la diferencia principal radicaría en que la mansedumbre es estar dispuesto a obedecer, pero el hambre y sed de justicia, entonces ya es que yo deseo hacer ese bien, ya no solo lo deseo, sino busco hacerlo. Por eso lo compara con hambre, el que tiene hambre y sed de justicia, porque ya es una cosa que necesitas hacer. El hambre es una necesidad que se tiene que satisfacer, lo mismo que la sed. De lo contrario, entonces no nos sentimos tan bien, andamos pues con hambre, andamos sintiéndonos mal, pero cuando se busca saciar esa sed es porque ya es una necesidad, lo mismo que tener hambre. Vamos a Isaías capítulo 55, si me acompañan por favor, para que veamos un pasaje en el Antiguo Testamento que respalda esta idea que les estoy compartiendo en cuanto a tener hambre y sed de justicia. Y vamos a ver después también, dice ahí, serán saciados, ¿no? Que es la respuesta a la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice Isaías capítulo 55, voy a leer lo que dice versos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino
y leche. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, en este caso Isaías, el profeta? A todos los sedientos. El llamado para la salvación o para la justicia de Dios, para buscar esa justicia, es a todos. No todos lo reciben, no todos aceptan ese llamado, no todos aceptan el mensaje de salvación, pero es para todos, a todos los sedientos, todos el que realmente reconoce esa necesidad de justicia, entonces hay esa saciedad. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que está hablando básicamente Isaías es que la salvación no tiene un costo, al menos no para nosotros. ¿A qué me refiero? Que el costo que se pagó por nuestra salvación fue la vida del Señor Jesucristo. Para nosotros es la fe. Si nosotros teniendo fe en el Señor Jesucristo es que somos salvos. Por eso dice aquí, venid y compra sin dinero. Parecería una contradicción comprar sin dinero, porque si compras es porque tienes que pagar. Al hacer una compra tienes que dar algo a cambio. Pero en este caso dice, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Porque la salvación, insisto, para nosotros fue gratuita, pero eso no quiere decir que no haya tenido un costo. El costo fue el Señor Jesucristo, pero para nosotros es la fe lo que nos da acceso a esa justicia. Y después dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahí está lo que dice aquí, oíd atentamente. Esa expresión es la respuesta de nosotros. ¿Qué necesitas para poder comer gratuitamente? ¿Qué necesitas para poder comprar sin dinero? Oíd atentamente. Es decir, en otras palabras, está atento a lo que Dios está diciendo para que puedas responder al llamado que Dios hace. Porque dice después, oíd atentamente y comed del bien. Ahí está, cuando tú oyes, cuando tú prestas atención, cuando tú respondes al llamado, entonces podrás comer de ese bien, y se deleitará vuestra alma con grosura o con abundancia, también dice en otras traducciones. Entonces esto va muy de la mano. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Aquel que desea escuchar a Dios, aquel que desea conocer más de Él. Yo me atrevo a decir que los que estamos aquí conectados tenemos hambre y sed, pues estamos aquí buscando de Dios. Podríamos no estar, podríamos estar haciendo otra actividad, podríamos estar realizando una, no sé, tarea o ver algún programa, pero el hecho de estar aquí es que estamos buscando de Dios, es porque queremos saber más de Él, es porque tenemos hambre y sed de Dios. Entonces, es parte ya de esa necesidad que tenemos nosotros de la justicia de Dios, es decir, en otras palabras, de que Dios satisfaga esa necesidad, ¿sí? Regresemos a Mateo 5, por favor. Vamos rápidamente a Mateo 5 nuevamente para ver la segunda parte de la bienaventuranza. Vamos a leer lo que dice entonces la segunda parte del verso 6, Mateo 5, 6. Dice, porque ellos serán saciados. Qué hermoso también es que no solo aquellos que manifiesten hambre y sed de justicia, hay una bienaventuranza, como decir, benditos aquellos que manifiesten esa hambre y sed, sino cuál es la respuesta de Dios. Dice, porque ellos serán saciados. Ahora, como ya les dije que esa hambre y sed de justicia es buscar hacer las cosas de Dios, pero lo que tenemos nosotros que hacer de manera primordial es apegarnos al Señor Jesucristo, es conocer al Señor Jesucristo, porque como una consecuencia a ello, entonces es que vamos a poder tener esos frutos de justicia, esos frutos que van a irse notando en nuestra vida, que vamos a poder ir haciendo las cosas que a Dios le agradan. El Señor Jesucristo dijo en Juan, cuando dice en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie el Señor Jesús y dijo, venid a mí todos los que tengan hambre y sed. Vamos a leerlo porque es interesante cómo lo menciona ahí. Vamos a buscar Juan 7, por favor. Y el verso que vamos a leer es el 37, Juan 7, 37. Vean lo que dice el Señor Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga a mí
y beba. En otras palabras, esa hambre y sed de justicia que nosotros tenemos solamente puede ser saciada en nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos intentar hacer buenas obras, como les mencionaba hace un rato, hace un momentito, pero esas obras tienen que tener como fundamento, como respaldo, la obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, por mucho que yo buscara hacer mi justicia, yo no puedo satisfacer a Dios por muy bien que intente portarme, porque al final de cuentas estoy haciendo conforme a mis fuerzas. Y si eso fuera posible, entonces la salvación también podría ser por obras, es decir, yo puedo ganarme el favor de Dios. Pero si vemos lo que dice aquí el Señor Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba, es decir, yo puedo saciar esa sed que ustedes tienen, esa hambre y sed de justicia. El Señor Jesucristo es nuestra justicia, Él es en quien encontramos la justificación delante de Dios, pero también quien se convierte en nuestra justicia, de modo que cada obra que nosotros hagamos es por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, cuando nosotros estamos en sus caminos, entonces las obras que nosotros hacemos son obras de justicia, no porque las esté haciendo yo, sino porque es un reflejo de la vida del Señor Jesucristo en mí. Yo estoy solamente tratando de imitar a mi Maestro, tratando de imitar lo que Él me dijo, tratando de imitar lo que Él hizo. Entonces ya no son obras mías, no es que yo esté haciendo buenas obras y me sean contadas directamente a mí, sino que yo estoy reflejando la obra del Señor Jesucristo en mi vida. Entonces, ¿por qué seré saciado? Porque Dios mismo provee esas obras, porque Él dice que Él puso buenas obras delante de nosotros para que anduviéramos en ellas. Dios mismo propicia esas obras para que nosotros andemos en ellas y podamos sentirnos satisfechos de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. En una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que fuimos llamados no a inmundicia, sino a santificación, es decir, Dios nos escogió, nos eligió para que seamos santos, para que seamos en ese proceso de santificación. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros deseamos hacer las obras que Dios nos pide que hagamos, es la obra del Señor Jesucristo en nosotros y Dios mismo proveerá esas obras para que andemos en ellas y podamos sentir esa saciedad de que andamos en los caminos de Dios. Pero nuevamente tendremos hambre, sed, es decir, volveremos a desear hacer las obras de Dios y nuevamente buscaremos cómo poder satisfacer por medio de la obra del Señor Jesucristo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, todos aquellos que desean, que ya tienen un deseo en el corazón de buscar hacer lo que a Dios le agrada. Lo anterior, como les decía, la mansedumbre aplica para los que están dispuestos a obedecer, pero que quizá todavía no llegan al grado en que esas obras sean una necesidad en su vida. Necesitamos obedecer a Dios. Eso es hambre y sed de justicia. Después, el pasaje que sigue, ahí mismo en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, el verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no es otra cosa sino una respuesta del amor que yo tengo a la necesidad de mi prójimo, ya sea algún cercano, mi hermano o cualquier persona en la calle. Eso es la misericordia. Vuelvo a decirlo, es una respuesta del amor que yo tengo en mí, que Dios ha depositado en mí, a favor de mi prójimo. En otras palabras, cuando yo veo que una persona tiene necesidad y yo me acerco y le ayudo en su necesidad, estoy haciendo un acto de misericordia. Pero ese acto de misericordia está impulsado por el amor que yo siento a mi prójimo. El Señor Jesús lo dijo de una manera mucho más clara de lo que yo les acabo de decir, cuando contó aquella historia que dice, descendió un hombre y fue asaltado, y entonces ese hombre queda mal herido y pasa a un sacerdote y mira al que estaba herido, pero sigue de frente. Después pasa un levita, mira al herido, sigue de frente. Y después pasa un samaritano, dice, y ese samaritano ayuda al que estaba herido, le cura las heridas, las venda, lo lleva hasta un mesón para que cuiden y paga para que el mesonero siga cuidando del herido. Y entonces el Señor Jesús le pregunta a la persona con la que estaba platicando, ¿quién de ellos te parece que fue el prójimo del que estaba herido? Y la respuesta de hombre es el que usó de misericordia. Y el Señor Jesús le dice, bueno, ve y haz tú lo mismo. Pero toda esta historia nace a razón de que este hombre le pregunta al Señor Jesús, ¿haciendo qué cosa puedo entrar en el reino?
Y el Señor Jesús le dice, bueno, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Ellos están hablando del amor que se debe tener a Dios y del amor que se debe tener al prójimo. El Señor Jesús le cuenta esa historia y el hombre le dice, el prójimo de él fue el que usó de misericordia. Todo esto podemos deducir entonces que este hombre que actuó por misericordia fue impulsado por el amor al prójimo, porque venían hablando de amor. Entonces cuando aquí dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, es que ya no solo mis obras están enfocadas a que tengo que cumplir, hay un deseo de cumplir las obras de Dios para mi justificación, sino también por amor a otros. El amor que yo tengo hacia Dios y el amor que tengo hacia otros va a impulsar mis acciones. Si yo amo a Dios, ya de una manera natural voy a comenzar a hacer las obras que a Dios le agradan. Si yo amo a mi prójimo, de una manera natural va a salir de mí el ayudarle, el que sea yo movido a misericordia para ayudar a las personas, a quien sea. Puede ser, insisto, alguien de casa, puede ser alguien en la calle, en el trabajo, donde sea. Cuando hay misericordia en mí, entonces eso me impulsa a ayudar a otros. Pero ese impulso viene fortalecido, viene de raíz por el amor que hay en mí. El amor que hay en mí para mi prójimo es lo que me va a llevar a actuar por misericordia. ¿Y qué es lo que dice después? Porque ellos alcanzarán misericordia. El amor de Dios también nos alcanzará a nosotros. La misericordia de Dios también nos alcanzará a nosotros. Recordemos esa historia que contó el Señor Jesús de aquellos dos hombres que uno quiere hacer cuentas con sus siervos y uno de esos siervos se encuentra que le debe muchísimo dinero. Si no mal recuerdo, dice que eran 10,000 talentos. En algún momento hice o traté de hacer la conversión. Los talentos eran una medida de peso de oro y entonces es muchísimo oro lo que este hombre debía, una cantidad impresionante, y él le ruega a su amo, a su patrón, que le perdone, y el patrón le perdona esa deuda. Después este hombre se encuentra con alguien que le debía, no recuerdo si eran 100 denarios, 100 denarios equivale a lo que para nosotros, más o menos para que tengamos una idea, a 100 salarios mínimos, eso es lo que representaría 100 denarios, a comparación con los 10,000 talentos, eso era algo insignificante. Y este hombre que le habían perdonado 10,000 talentos, no le perdona a este hombre los 100 denarios. Y entonces dice que lo jaloneaba diciéndole, págame lo que me debes. Y entonces gente que ve esa situación va y le dice al patrón, oye, aquel al que tú le perdonaste 10,000 denarios, no le quiso perdonar 100, perdón, 10,000 talentos de oro, no le quiere perdonar 100 denarios a su prójimo. Y entonces lo mandan a traer y le dice, bueno, como tú no le perdonaste a él esa cantidad tan pequeña, yo tampoco te perdono los 10,000 talentos. Ahora me vas a pagar todo lo que me debes. Y el Señor Jesús hace esa comparación con el Padre. Dice, si tú no perdonas a tu prójimo, entonces tampoco el Padre te va a perdonar a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no eres misericordioso con otros, tú no vas a hallar la misericordia de Dios. Pero si tú eres misericordioso con otros, Dios tendrá también misericordia de ti. Vamos a ver lo que dice un pasaje que nos habla acerca de esto, de la misericordia. Por favor, acompáñenme a Santiago capítulo 2, verso 13. Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vuelvo a leerlo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces vemos aquí cómo es bien importante el ser misericordiosos para alcanzar misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Insisto, es esas obras que yo hago impulsadas por amor, ya sea a Dios o a mi prójimo o a los dos, ¿no? Porque al final de cuentas, el querer agradar a Dios es por amor a Dios y el ayudar a mi prójimo también es por amor a Dios, porque deseo obedecerlo, deseo agradarle y también porque veo la necesidad de mi prójimo. Entonces, bienaventurados los misericordiosos son aquellos que actúan a favor de las personas por amor, no por ser reconocidos, no porque la gente vea cómo soy yo de bueno, no porque la gente vea cómo ayudo yo a las personas, sino el combustible de esas acciones debe ser el amor. El amor hacia mi prójimo es lo que me va a llevar a ayudarle a buscar
de alguna manera su bien. Entonces, cuando dice bienaventurados los misericordiosos, debemos de entender que son aquellos que actúan por amor a favor de otros, ¿sale? Entonces, ese es la segunda bienaventuranza que veremos, que estamos viendo. Bienaventurados los misericordiosos, o los que actúan por amor a favor de alguien, porque ellos también alcanzarán ese favor por amor de parte de Dios. Y después vemos la siguiente bienaventuranza, el verso 8, Mateo 5:8. Bienaventurados los pacificadores, no, perdón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vuelvo a leerlo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto nuevamente va muy de la mano con lo que acabamos de ver en cuanto a la misericordia, porque, como ya les decía, la misericordia es impulsada por el amor. En otras palabras, por un corazón limpio, por un corazón que no está buscando el reconocimiento. No es que yo ayude a las personas para que la gente reconozca lo que es mis acciones. Entonces, cuando se habla de bienaventurados los de limpio corazón, es porque sus obras, sus acciones, la justicia que ellas buscan, nace también de un corazón limpio, de un corazón sincero, con deseos de realmente ayudar por amor y no por ser reconocido. Entonces, esa acción que nosotros tomamos es algo que a Dios le agrada, cuando ve que nuestras obras nacen de un corazón limpio, del deseo realmente de ayudar y no de ser reconocido, ¿sí? Vamos a ver lo que dice en cuanto al limpio corazón el Salmo 24. Salmo 24, vamos a ver qué dice acerca de los de limpio corazón, ¿sí? Dice la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 24, vamos a leer del 1 al 5. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquí la pregunta interesante es, ¿quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, ¿quién estará en la presencia de Dios? Recordemos que Dios se manifestaba en el monte y entonces ahí buscaban lo que Dios decía. ¿Quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién realmente podrá estar delante de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién entrará a su misma presencia, a la presencia de Dios? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es ese limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Elevado su alma a cosas vanas, podemos entender un poco como lo que les decía, ¿no? El hecho de que haga yo las cosas por vanidad, por ser reconocido. El que yo haga que, como dice también el Señor Jesús, tú cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, es decir, que la gente no sepa lo que estás haciendo. Cuando ores no lo hagas en lugares públicos, métete a tu cuarto y ahí ora a tu Padre. Cuando ayunes no le cuentes a la gente es que estoy ayunando porque soy tan espiritual. No, 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 cuando tú ayunes, que la gente no note que estás ayunando. Cuando des limosna, que la gente no se entere que estás ayudando. Cuando estés orando, que la gente no sepa que tú, oh, es que eres un gran hombre de oración. No, ora a tu Padre en lo secreto. Entonces aquí, cuando dice que no ha elevado su alma a cosas vanas, es que no ha buscado el reconocimiento o la vanidad que te ofrece el mundo, ni jurado con engaño. No es que uno dé su palabra, no, sí, es que yo ayudo a la gente, pero es por amor, todo lo hago por amor a Dios, pero ya estás buscando el reconocimiento. Entonces tus palabras o lo que tú estás diciendo ya no son sinceras, lo haces para que la gente aplauda todo lo que haces, para que la gente te reconozca. Entonces son ellos los que tienen ese corazón limpio, ese corazón sincero, ese corazón puro, los que estarán en la presencia de Dios, aquellos que podrán estar cara a cara en este sentido con Dios, pues dice aquí que ellos serán los que verán a Dios. Entonces es bien importante también la pureza con la que hacemos nuestras cosas. Es importante estar dispuesto a obedecer, que es la mansedumbre, sí. Es importante tener el deseo de cumplir lo que a Dios le agrada, también eso es importante, pero que esas acciones sean impulsadas por el amor o por la misericordia y que además sean nacidas de un corazón limpio, de un corazón sincero delante de nuestro Dios, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces la que sigue. ¿Quedó claro? Espero que haya quedado claro. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. El siguiente, Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las mayores o más grandes o más nobles acciones que podemos tomar nosotros con los hombres es ser pacificadores. No solamente en cuanto a buscar la paz, es decir, que nosotros busquemos siempre estar en paz con todas las personas, sino además también siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio, Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Había una enemistad llamada pecado que nos separaba de Dios. Pero por medio del sacrificio del Señor Jesucristo es que tú y yo podemos gozar hoy de paz con Dios. Entonces, cuando aquí dice bienaventurados los pacificadores, fíjate que dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habremos hecho lo mismo o estaremos buscando lo mismo que hizo el Señor Jesús, reconciliarnos, llevarnos a la paz con Dios. Entonces, ¿es importante estar en paz con los demás? Sí, es muy importante que yo esté en paz con mi vecino de enfrente o el de al lado o el de atrás. Eso es muy importante, pero es mucho más importante que yo pueda llevar a esa paz, a esa reconciliación a mis vecinos. No por mis obras, yo ya no tengo que hacer obras, la obra ya la hizo el Señor Jesucristo, ya hizo Él todo lo que tenía que hacer para poder nosotros tener esa paz con Dios. Entonces ya no solo se trata de que ayude a mi prójimo porque tiene necesidad, sino que ahora además lo lleve, lo encamine a la salvación, que le hable de Jesucristo, porque yo puedo ayudarlo en su necesidad. Si tiene frío y le regalo un suéter, bueno, está bien, cubrí esa necesidad que tenía por el momento, pero su alma sigue necesitando a Dios, sigue estando enemistada con Dios. Y si entonces yo me vuelvo un pacificador, aquel que lleva la paz o el mensaje de paz a otras personas, entonces no solo estaré proveyendo su necesidad física, sino también estaré aportando para que Dios provea la necesidad que tiene espiritualmente, para que Él pueda reconocer el primer paso que nosotros reconocimos, que es ser pobres en espíritu, llevarlo a reconocer eso. Tú necesitas de Dios, y entonces la obra del Espíritu Santo lo llevará a ¿qué? A reconocerse pobre de Dios. ¿Y eso qué le llevará a hacer? A llorar por su pecado y decir, sí es cierto, yo necesito a un Dios que me perdone. Y ese lloro por su pecado lo va a llevar al siguiente, que es los mansos. ¿Ok? ¿Qué debo hacer? Dime qué hago. Necesito obedecer a Dios. Y el obedecer a Dios, ¿qué lo va a llevar a hacer? A tener hambre y sed de justicia. Ya no soy solamente alguien que quiere obedecer, necesito obedecer a Dios. Esa hambre y sed de justicia lo va a llevar a impulsar la misericordia que hay en él para ayudar a otros. Y el buscar esa misericordia de otros lo va a llevar a esa persona ahora a predicarles a otros el Evangelio, y se vuelve una cadena, se vuelve un ciclo en el que nosotros llevamos a otras personas el mensaje. Esas personas reconocen su pobreza, se arrepienten de sus pecados, se disponen a obedecer, tienen hambre de buscar a Dios, de ayudar también a otros y de llevarlos al camino por el cual tú y yo ya hemos comenzado. Eso es el mejor de los casos, pero el siguiente caso, el siguiente supuesto en todo esto es lo que dice el verso 10, porque no todos van a aceptar de la mejor manera ese mensaje, que nosotros tratemos de reconciliarlos con Dios. Dice entonces el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces cuando tú no entras en lo que otra gente hace, cuando tú rechazas lo que otra gente hace y dices, oye, es que eso que tú estás haciendo no está bien, te pueden llamar santurrón, te pueden llamar que tú no sabes, que tú no eres de los buenos. Por ejemplo, hay un dicho muy común en nuestro país, que el que no tranza, no avanza. Entonces, si tú eres de los que te proponen hacer un negocio fraudulento para ganarte un buen dinero y tú dices, no, es que eso a Dios no le agrada, te va a decir, es que eres un santurrón, a ese mejor sáquenlo, vamos a buscar a recolectar firmas para que lo corran del trabajo, porque les eres un estorbo para sus planes malvados, ¿no? Para a llevar a cabo eso. Entonces, de alguna manera eres perseguido por causa de la justicia, por causa de hablar de Cristo, por causa de, no solo de decir, no, es que hacer fraude no es bueno, sino por decir, es que hacer fraude va en contra de lo que Cristo me enseña. No podemos hablar solamente de las cosas buenas, pero esconder al Señor Jesucristo detrás de nosotros. Si nosotros vamos a decir mentir es malo, tenemos que decir porque Dios dice que no mienta. Yo no miento
porque Dios dice que no debo mentir. Eso es realmente cuando estamos expresando la justicia completamente. Si solo decimos, no, hijo, no mientas porque es malo, estamos solamente dejando a la mitad del mensaje que debemos compartirle a nuestros hijos. No, hijo, no mientas porque Dios dice que no mientas. Eso es el mensaje que lleva todo el peso. Y si somos perseguidos por eso, entonces hay una bienaventuranza. Cuando nosotros le hablamos a la gente de su pobreza espiritual y esa gente no recibe el mensaje, sino que nos rechaza, tú estás loco, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes creer que haciendo eso te va a ir bien? ¿Cómo crees? Entonces somos perseguidos, somos acorralados, o somos también, se me fue la palabra, pero bueno, cuando la gente busca hacernos mal, ¿no? Entonces, dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En otras palabras, cuando tú presentas el mensaje del Evangelio y eres rechazado y te tiran de loco y hablan mal de ti, no te preocupes, estás haciendo las cosas correctas. Recién escuché a un predicador que decía, si yo te predico el Evangelio y tú no te sientes incómodo, entonces no te lo prediqué bien. Pero si yo te prediqué el Evangelio y tú piensas que estoy loco, que lo que te estoy predicando está mal, que estoy fuera de mis cabales, entonces quiere decir que te prediqué bien el Evangelio. Porque dice la Biblia que el Evangelio de Dios es locura, que a Dios le plació salvar a las personas por medio de la locura del Evangelio. ¿Por qué la locura del Evangelio? Porque a la gente eso le parece una locura. ¿Cómo te parece que debes ser honesto para poder vivir bien? Si haces esto te va a ir mejor, si aceptas sobornos te va a ir bien. Entonces, para la gente es locura el andar en pos de las cosas que Dios nos enseña. Entonces, por eso dice, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú perteneces al reino de los cielos. En otras palabras, no perteneces al reino de este mundo, no perteneces al reino de la tranza, al reino de la mentira, al reino del soborno, sino que tú perteneces al reino de los cielos, al reino donde está Dios mismo. ¿Cómo entendemos entonces todo esto? Nos dice el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cómo podemos unir esta última bienaventuranza con la anterior? No solo se trata de padecer por causa de la justicia, sino la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo, porque dice, bienaventurados cuando por mi causa, tú no defiendes tu causa, no defiendes tus derechos, no defiendes la igualdad social, tú defiendes la causa de Cristo, lo que Cristo vino a enseñar es lo que tú y yo estamos defendiendo, no derechos humanos, que son buenos, no digo que no, no digo que sean malos, pero nosotros no estamos a favor del gobierno, sino a favor de la causa de Cristo, y lo que Cristo nos enseña es que las cosas deben ser justas. Por eso es que en algún momento podemos pelear por la justicia en el gobierno, pero no porque sea mi ideal, sino porque es lo que Cristo me enseña. La causa de Cristo me enseñó que debo hacer las cosas justas. Y entonces dice que recibiremos un grande galardón en los cielos. Así persiguieron a los profetas que hablaban acerca de la justicia de Dios. Vuélvanse de sus malos caminos y anden en los caminos de Dios. Y la gente mataba a esos profetas porque ellos querían escuchar que les dijeran, tú síguele como vas, tú no te preocupes, después las cosas te saldrán bien. Los profetas siempre anunciaron el que se volvieran a Dios o vendría un juicio. Así nosotros, aunque seamos perseguidos, siempre busquemos anunciar la justicia del Señor Jesucristo, aunque seamos perseguidos, aunque nos tiren de locos, aunque nos tiren de retrógradas, de no sé qué cosas puedan tildarnos, sabemos que tenemos una recompensa allá en los cielos. Y estas fueron las bienaventuranzas. Con esto terminamos las bienaventuranzas. Así es que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes primero.